Ya, ahora sí. Eh, Muy buenas noches. A continuación vamos a hacer la presentación del proyecto integrador de la materia de control estadístico de procesos. Por parte de mis compañeros Carlos Praño, Martín Endara y mi persona Virginia Manda. Pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Industrial y en este momento vamos a hacer la presentación a Vicente Padilla, que nos ayudó con la información para poder realizar el análisis de índices de capacidad y cartas de control. En este momento mi compañero va a proceder a explicar acerca de cómo hizo el diagrama de procesos en Visagi y no sé si es que puedo seguir, Carlos. Claro, con gusto. Bueno, entonces empezamos con su proceso de la recepción de la materia prima. A continuación se recibe un hilo 75 texturizado. Se transporta el hilo a la máquina de tejedora. A continuación empezaríamos con el subproceso de tejeduría. Se agrega hilo a la máquina. Se realiza el proceso de tejeduría 3 horas. Y después, bueno, si el tejido está correcto y completo, se procede a rayar la tela con hilo de algodón. Se corta el rollo de tela, se retira el rollo de la máquina y se reinicia la máquina para el siguiente proceso. Se empieza su proceso de pesaje y etiquetado, donde se transportan 15 rollos a la máquina de plegado, se pesa el rollo de tela, se etiqueta el rollo con nombre del operador, peso, número de serie y tipo de hilo. A continuación se pega la etiqueta con código de barras y comienza su proceso de plegado. Se transporta 15 rollos de máquina a máquina de plegado. Se realiza el proceso de plegado. Si el proceso está completo, se retira el lote de la máquina. Si no, se vuelve a realizar el proceso de plegado. En el subproceso de tinturado, se transporta el lote a máquina de tinturado. Después se realiza el proceso de tinturado. Si el proceso tinturado está completo, se realiza el lote de la máquina. No, se tiene que volver a hacer el proceso de tinturado. A continuación, empezamos con el subproceso de hidrocentrifugado. Eso. Se transporta el lote de la máquina. Se realiza el proceso de centrifugado. Si el proceso está completo, se retira el lote de la máquina y se procede a iniciar el subproceso de secado. Aquí se transporta el lote a la máquina secadora, se realiza el proceso de secado y después, cuando el proceso esté completo, se retira el lote de la máquina secadora. Se inicia el subproceso de calandrado, se transporta el lote a la máquina, se realiza el proceso de calandra. Si el proceso está completo, se corta cada unidad de rollo de tela, y si no, bueno, se tiene que volver a realizar el proceso de calandra. Y bueno, vamos con el último subproceso, que es el proceso de almacenamiento de producto terminado, en el cual se retira el rollo Juventus 100 de la máquina, se enfunda el rollo de tela. Si el enfundado está completo, se transporta el rollo a la báscula, si no, se enfunda otra vez del rollo de tela. A continuación se transporta el rollo a la báscula, se pesa el rollo Juventus 100, se etiqueta el rollo con un código de barras, se almacena el rollo Juventus 100 y el producto terminado almacenado. Y ahí termina el proceso. Listo. A continuación, bueno, nosotros tenemos aquí cómo se realizan los cálculos de índice de capacidad. Bueno, para empezar, nosotros, para el cálculo del rendimiento, nosotros sabemos que se tomaron en cuenta valores de rendimiento de la tela Juventus. Juventus 100. Para empezar, este tipo de tela es un tejido de punto con diseño, el cual se elabora con el objetivo de la confección de ropa deportiva. Vicente igual nos puede igual ayudar un poco cómo fue la toma del rendimiento que más o menos se realiza en los lotes de tela. No sé ya, si... ¿cómo están? Buenas noches. A ver, el rendimiento se lo calcula en base al gramaje. El gramaje en sí es el peso de la tela que tenemos. Esto es en base a una gramera
en el cual se tiene una circunferencia de 10 por 10, en el cual nos especifica qué peso estamos teniendo en una unidad de gramos por centímetro cuadrado. Entonces, esto nos ayuda a determinar el peso ideal que sería para la confección. Es importante tener que mientras el peso es menor, la tela es mucho más liviana, tiene menor peso y tiene más metros por kilo. Mientras la tela tiene un mayor peso, tiene menor rendimiento y la tela es un poco más pesada. Entonces, en base a eso se utiliza para la confección en cuanto al cálculo de los costos. No sé si les quedó claro o tienen alguna inquietud. No, sí nos quedó claro, de hecho. Entonces, de acuerdo a todo esto, nosotros prácticamente obtuvimos resultados de rendimiento de acuerdo a toma de valores de diferentes lotes. Entonces, aquí nosotros evaluamos con diferentes colores de tela Juventus. Tuvimos amarillo Barcelona, azul marino, blanco óptico, naranja fosforescente y así. En la parte de acá abajo nosotros podemos ver los lotes que obtuvimos. Obtuvimos el lote 12, 15, 31, así, hasta completar los 50 lotes. En estos nosotros tuvimos diferentes tipos de colores y resultados de rendimiento. También nos estaba explicando Vicente que prácticamente el 3% que tienen tanto de límites inferiores como límites superiores es una política netamente de la fábrica y en cambio el 5% es más para una tipo fit. Esto es presentado para el cliente, entonces tienen un rango de, por así decirlo, de error o de defecto de un 2%. Entonces tenemos aquí todos los valores que fueron sacados prácticamente. Estos son los resultados del rendimiento que nosotros obtuvimos. Nosotros decidimos subdividir los grupos y sacamos 5 grupos de 10 y así obtuvimos las 50 muestras. En esto nosotros decidimos sacar por tiempos, porque estos son temas, son valores tanto de junio y de julio, entonces nosotros sacamos más por orden de producción o por cómo salía de la producción, más que por los colores o los subdividimos. Entonces aquí nosotros empezamos a sacar tanto grupos máximos como mínimos para poder obtener el rango que nosotros necesitábamos para poder sacar nuestra desviación estándar. Nosotros sabemos que para sacar la desviación estándar en subgrupos necesitamos el rango medio, es decir, el rango de los rangos, y sacar el D2. Este D2 nosotros lo sacamos de la tabla de la siguiente tabla. El D2 lo obtuvimos que es de 2.326. Entonces, para nosotros poder sacar el índice de capacidad, nosotros sabemos que la fórmula es especificación superior menos inferior dividido para 6 con la multiplicación de lo que previamente sacamos de la desviación estándar. Entonces, seguimos, nosotros tuvimos una interpretación del CP y tuvimos igual que sacar una razón de capacidad potencial, que es el CR, que es prácticamente 1 dividido para el CP, porque es prácticamente la fórmula dada la vuelta. De igual manera, nosotros sacamos índices CPI y CPS. En el índice CPI y CPS, estos dos índices nos ayudan para sacar el CPK. Entonces, nosotros sabemos que tienen que ser menores de 0.2. Y estos prácticamente lo que definen es si es que se va tanto para arriba como para abajo, tanto para la parte inferior como superior. Entonces sacamos el mínimo que obtuvimos es 0,02 y seguimos. También sacamos el índice centrado de procesos. Nosotros sabemos que la fórmula del índice centrado de procesos es la media menos el nominal, todo esto dividido para la multiplicación de 0,5 por la resta de las especificaciones superiores con inferiores y todo esto es un porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100. Todo esto nosotros podemos ver si es que el estudio es descentrado y ya. Entonces de ahí tenemos el índice de Taguchi, que es el CPM. Nosotros primero tenemos que obtener el valor de T, que es el índice de Taguchi, para poder obtener el CPM.
Estas son las fórmulas y aquí obtuvimos todo lo que es el índice de capacidad. Aquí nosotros dividimos en el subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3, subgrupo 4. Si estoy grabando y compartiendo pantalla. Sí, ya. Y aquí nosotros tenemos la media de las medias, el rango medio que vendría a ser el rango medio, el valor nominal que nosotros tenemos de 330, que nosotros sacamos de la información que teníamos de los porcentajes que la fábrica utiliza, y tenemos los valores que tenemos aquí. A continuación, mi compañero va a explicar acerca de la gráfica de distribución. Carlos, por favor. Claro, entonces, bueno, según los datos, aquí tenemos la gráfica de distribución. ¿Puedes bajarlo un poquito, por favor? Claro. Ya, la gráfica nos dice que básicamente la probabilidad de un proceso es adecuado, ya que se encuentra en en el área rayada, donde está rojo. Entonces esto nos dice que el proceso es adecuado en un 95,85%. Y el rendimiento de la Juventus también es adecuado, ya que si vemos la región calculada en la gráfica, pues bajarlo un poquito, por favor. Eso, en la gráfica de distribución normal podemos concluir que los valores situados entre 3,22, valor mínimo de todos los datos, y 3,48, que es el valor máximo de todos los datos, se encuentran dentro de la región calculada en un porcentaje del 95%. Ya. A continuación, yo voy a explicar acerca del cálculo de las métricas Six Sigma. Nosotros obtuvimos esta información de acuerdo a los valores obtenidos. Entonces, nosotros planteamos la siguiente información. En la empresa Textil Parilla se requiere evaluar la calidad de tela Juventus 100. La tela tiene 9 puntos de procesos, en donde la última inspección realizada de las 50 muestras que nosotros tenemos, pudimos encontrar 2 puntos insatisfactorios. Es decir, estos 2 puntos prácticamente los sacamos porque estaban con el límite, con tanto el límite superior como el límite inferior. Entonces, nosotros como defectos tenemos 2, unidades tenemos evaluadas, tenemos 50, y las oportunidades de error tenemos de 9. Entonces, nosotros necesitamos tener un índice de defectos por unidad. El índice de defectos por unidad nosotros lo realizamos con la división de los defectos dividido para las unidades. Entonces, obtuvimos un índice de 0,04. Esto quiere decir que en promedio cada uno de los lotes de Juventus a nivel de rendimiento tiene de 0,04 puntos de procesos defectuosos. De igual manera, nosotros pasamos al índice de defectos por oportunidad. Este índice de defectos por oportunidad es prácticamente los defectos dividido para, nosotros tenemos las unidades que multiplicadas por las oportunidades de error. Entonces nosotros aquí prácticamente con esta fórmula sabemos que de cada 450 puntos de proceso, 2 van a salir con algún tipo de defecto. De igual manera, nosotros este índice de defectos por millón de oportunidades, nosotros tenemos que el valor anterior del DPO tenemos que multiplicarlo para 1.000.000, y ahí tenemos prácticamente las oportunidades de error de acuerdo a 1.000.000 de veces realizado. De igual manera, nosotros tenemos un índice y valor sigma. Este índice y valor sigma nosotros lo obtuvimos por la formulación de, tenemos las especificaciones superiores, inferiores, la media y nuestra desviación estándar. El índice de valor sigma salió del 96%, es decir, que el 96% se encuentra dentro de las especificaciones. También tenemos Z, que nosotros sabemos que tenemos tanto ZS como ZI, que viene a ser superior e inferior. Entonces nosotros siempre tenemos que sacar el mínimo, y también tenemos tanto a largo plazo como a corto plazo. Nosotros sabemos que para poder sacar a largo plazo debemos utilizar la fórmula de distribución normal estándar invertida al índice de valor sigma, que nuestro valor sigma nos salió de 0,96. Estos valores tienen que encontrarse, si no estoy mal, tienen que encontrarse a mayores de 2,
al menos el superior, porque nosotros sabemos que el de corto plazo, porque este se lo suma a 1,5. Entonces procedemos a realizar las cartas de control XR. En todos los, tanto en la carta de control XR y XS, nosotros pudimos obtener que todos los procesos se encuentran estables. ¿Cómo nosotros sacamos esto? Nosotros primero teníamos ya subdivididos en 5 grupos. Entonces, nosotros para poder sacar la carta X, la carta X nosotros sabemos que se basa en todas las medias. Es decir, que nosotros tenemos que hacer una evaluación con cada una de las medias de los números que tenemos, del 1 al 10. De esta manera nosotros sacamos las gráficas en Excel. Aquí podemos ver claramente que nosotros tenemos un límite superior de 3.42, más o menos de la media. Y de ahí tenemos un inferior de 3.25, que es el X. Y el central obviamente va a ser la media de las medias, que es de 3.44. Entonces, nosotros evaluamos todas estas medias de aquí dentro de los parámetros de control que nosotros tenemos. En lo que respecta a la media, nosotros estamos viendo que tanto en Excel y en Minitab nos muestra que se encuentra dentro de los parámetros. De igual manera nos está explicando Vicente que tenemos un 3%, como lo habíamos comentado antes, un 3% y un 5% que trabaja prácticamente la fábrica, y podemos ver que en la gráfica de Minitab que se encuentra dentro de los parámetros. Después de esto, esta es la primera carta, la carta XR. La carta XR evalúa las medias y los rangos. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todo lo que son los rangos para sacar tanto central, por ejemplo, para sacar el límite central de los rangos, nosotros simplemente tenemos que hacer la media de los rangos. En cambio, para sacar el límite central, el límite inferior, el límite superior, nosotros tenemos que hacer diferentes cálculos que nos basamos en la siguiente tabla. En la siguiente tabla nosotros sabemos que tenemos que obtener el D3 y el D4. Como son 5, el tamaño de muestra prácticamente es de 5, entonces nosotros sabemos que tenemos que prácticamente multiplicar el D4 con el D5 por el rango. Entonces, realizamos estos cálculos y tuvimos un límite inferior de 0, obviamente, y un límite superior de 0.31. En estos podemos ver que prácticamente, nuevamente, los procesos están estabilizados y se encuentran dentro de los límites. Y de hecho, no hay mucha oscilación con el límite central. Continuamos. De igual manera tenemos la gráfica en Minitab para hacer la comprobación de lo que previamente tuvimos en Excel. Ahora, la carta XS. Prácticamente la parte de la carta X va a ser similar a la carta XR, que ya explicamos anteriormente, porque son los mismos datos, es la misma gráfica de control, y prácticamente tiene la misma interpretación. Pero aquí nos basamos en S. S viene a ser la desviación estándar. La desviación estándar nosotros sabemos es qué tan agrupados están del centro. Esa es la información que nos brinda la desviación estándar. Entonces, nosotros sabemos que para sacar la desviación estándar necesitamos diferentes valores de la siguiente tabla. De la misma tabla que expusimos anteriormente, pero esta vez nosotros tenemos un tamaño de muestra de 10. Entonces tenemos que aquí claramente nos dice carta X, carta S. Entonces nosotros tenemos los valores de A2 y de C4 que nos van a ayudar a realizar la formulación de los límites superiores e inferiores. De igual manera, como vimos previamente, prácticamente el proceso y los valores de la desviación estándar se encuentran dentro de los límites, y eso prácticamente nos quiere decir que es un proceso estable y no sobrepasa los límites. Aquí tuvimos de igual manera un límite superior de 0.11 y un límite inferior de 0.029, porque obviamente nosotros tuvimos que la desviación estándar central es de 0.058, entonces
prácticamente se encuentran absolutamente todas. Todas las muestras del 1 a la 10 tenemos que se encuentran dentro de los límites. Y a continuación mi compañero que va a explicar acerca de las cartas, mis compañeros van a proceder a explicar las cartas NP y P. Claro, entonces, bueno, tenemos 10 muestras, tenemos 50 unidades en cada una. Aquí tenemos los defectos y la proporción, que, que la proporción, y tenemos los límites centrales superior, el límite central inferior y el límite central. Bueno, la media de los defectos nos da 6,80 y la proporción nos da 0,14. Puedes bajarlo un poquito, Vicky, por Sí, favor. Gracias. Entonces, prácticamente en la gráfica podemos decir que, claro, este proceso está bajo el control estadística, bajo control estadístico, porque todos los valores se ubican entre los límites de control y ningún valor se sale de los límites de control, ni del límite de control inferior, ni del límite de control superior. Entonces también se puede concluir que el proceso es aceptable, por lo que ya dije anteriormente. ya. Bueno, para continuar, yo voy a presentar lo que es la carta P. En la carta P tenemos 5 subgrupos, cada uno tiene 10 telas. En este revisamos cuántas de estas cumplen con los límites superior e inferior que hemos mencionado anteriormente. Sacamos cuántos paquetes defectuosos hay y dividimos el número de paquetes defectuosos para el número de paquetes. Ahí tenemos la proporción y con esto sacamos la media P, que sería la media de la proporción, y se realizan los cálculos para calcular el límite central superior y el límite central inferior. Ahí baja, por favor, Vicky. Sí, claro que sí. Gracias. Y como podemos observar, aquí tenemos la gráfica de la carta P, en la que podemos observar que los 5 subgrupos se encuentran dentro de las especificaciones, y esto podemos interpretar que la proporción de defectos del rendimiento de las telas en los subgrupos está bien controlada por la empresa. Bueno, a continuación también voy a presentar lo que es el AMEF. En la AMEF tenemos 5 funciones para la tela, que es que la tela tiene que confeccionar ropa deportiva, también debe proveer confort en el contacto de la piel, y por último, mantener el usuario fresco por medio de un flujo adecuado de transpiración y aire. Para estas funciones se puede decir que el modo de falla para el primero, que es confeccionar ropa, es que no es la tela que requiere el consumidor y no cumple con los parámetros. En el segundo, el desconfort del usuario, y en el tercero, la tela absorbe la transpiración, no absorbe la transpiración y no deja fluir el aire. Listo. Entonces, para controlar esto necesitamos un control de la calidad para la primera función. Para la segunda función necesitamos un control de la textura que se puede realizar por medio del operario al tocar y sentir la textura de la tela. Y en la tercera se puede hacer una prueba de hidrofilidad, que es la capacidad de absorción de líquidos. Eso nomás. Listo, ahora yo les voy a explicar el plan de mejora según los índices que calculamos anteriormente en el primer entregable. Y bueno, el índice, yo calculé del índice CP, CPK, del índice K y del índice CPM. La descripción de las oportunidades es que aquí el proceso requiere de modificaciones en el índice CP. La estrategia es cumplir con las especificaciones de la calidad de rendimiento. La iniciativa es del ciclo de mejora continua, PHBA o grado de Deming. Y el objetivo es muestra la importancia que tiene la estadística en un programa
de mejora continua de la calidad. La herramienta primero es planificar, que requiere involucrar a todos los miembros con capacidades adecuadas, recopilar los datos disponibles, comprender las necesidades de los clientes, estudiar los procesos involucrados. Bueno, el índice CPK, la oportunidad es que el proceso debe estar más centrado. La estrategia, el porcentaje del índice CPK tiene que estar dentro de las especificaciones, lo cual no está. La iniciativa es la misma, el objetivo es el mismo. Y bueno, aquí sería hacer, implementarlo mejor y verificar las causas de los problemas, recopilar datos apropiados en este caso. El índice K, que la descripción de la oportunidad es que el proceso debe estar más centrado. La estrategia es llegar a tener un valor menor que el 20% con el objetivo de que el proceso sea considerado como aceptable. La iniciativa es la misma, el objetivo es el mismo, y aquí sería de verificar, analizar los datos, revisar problemas y errores, preguntarse si se han alcanzado los resultados esperados. Y el índice CPM es la oportunidad es cumplir con las especificaciones de la calidad del rendimiento, la estrategia y quitar exceso de variabilidad en el producto terminado. La iniciativa es la misma, el objetivo es el mismo. Y bueno, aquí sería actuar, ¿no? Incorporar la mejora al proceso, identificar nuevos problemas, etcétera, etcétera. Ya. De igual manera, como conclusión, nosotros pudimos obtener que prácticamente la empresa Textil Padilla utiliza funciones o utiliza ciertas situaciones que hacen que todos sus procesos estén prácticamente dentro de los límites propuestos e incluso los límites de 3% que tiene como empresa y de 5% que tiene como lo que ofrecen al cliente. Y todos sus procesos se encuentran estables y dentro de todos los límites que se han propuesto. De igual manera queremos de parte de todos mis compañeros agradecer y de parte mía agradecer por la confianza y por habernos dado la apertura para poder ingresar a la empresa y realizar ese pequeño trabajo de análisis de índice de calidad y cartas de control. No sé si alguno de ustedes compañeros desea decir algo. Bueno, muchachos, yo quisiera decirles algunas cositas. A ver, primero sobre la obtención de los datos y cómo lo clasificaron, sería bueno que si tienen otra oportunidad de hacer algún estudio, lo consideraran un poquito más lo que es la tonalidad, porque es obviamente un tono oscuro diferencia del rendimiento de tonos claros. Entonces eso también les va a ayudar un poquito más a tener tal vez un mejor análisis del producto. En otra cosa que quisiera mencionarles es sobre el proceso. Entonces, sobre el proceso sí creo que hay algunas cositas que les falta identificarlas y especificarles un poquito mejor. Y por último, sobre el plan de mejora, no estoy un poquito convencido porque los datos, por un lado, me dicen que tengo un proceso controlado y creo que estamos estableciendo los parámetros de control, pero sobre los planes de mejora que ustedes me están planteando, no estoy un poquito de acuerdo. Entonces, no sé si lo pueden revisar, sería algo bueno en base a los datos que ustedes están teniendo. De ahí de la parte de la empresa, Textil Padilla, tienen las puertas abiertas cuando ustedes quieran hacer algún control, algún análisis estadístico, totalmente las puertas abiertas para que puedan acercarse, realizar estos análisis y trabajar. Más que todo podamos llegar a tener un control y un análisis estadístico de todos nuestros procesos que nos ayudarían bastante. Entonces, por mi parte, sí, veo que han hecho un buen esfuerzo, tienen una muy buena percepción sobre los datos y sobre lo que está pasando en la empresa. Solo el plan de mejoras, nomás quisiera que lo revisen un poquito más en base a los datos y nada más. Por mi parte, creo que lo han hecho un buen trabajo. Ya, muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Tendremos en cuenta todo lo que nos dijiste y gracias nuevamente por la oportunidad. Listo, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.